¿Cómo estás, Emilio? Un gustazo tenerte con nosotros. Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, la pregunta, algunas de las preguntas están formuladas. ¿Qué se está jugando detrás de este partido? ¿Quién manda? ¿Quién maneja la economía o algo más? Yo creo que básicamente quien manda. O sea, es una situación propia de un gobierno de coalición, pero claro, en general los gobiernos de coalición, el presidente es quien más poder político tiene. Nosotros tenemos un gobierno de coalición donde el presidente es el que menos poder político tiene entre los miembros de la coalición, porque hasta Sergio Massa tiene más poder político. Obviamente Cristina Fernández. Hasta ahora más o menos se disimulaban esas diferencias. Pero hoy hay un planteo de fondo sobre la política económica y además sobre un ministro que ha sido uno de los ministros que ha mostrado algún éxito. Por ejemplo, la renegociación de la deuda externa, y yo creo que va bien encaminado hacia la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, que tiene prestigio ante ese organismo. O sea, no están cuestionando cualquier política ni a cualquier ministro. Fernando, si un presidente no le puede pedir la renuncia a un subsecretario, quiere decir que no gobierna su propio gobierno. De esto puede salir fortalecido o puede salir muy debilitado puertas adentro, en una situación ya difícil para el país. Claro, porque además yo decía, recién estaba repasando algunos apuntes que había tomado. Ya voy a hacer alusión a la nota que escribiste la semana pasada. Una cosa es que se vaya María Eugenia Bielsa del Ministerio de Claro. Hábitat, primero. Después Marcela Lozardo, que ya las balas pegaban más cerca porque es amiga, íntima, socia de Alberto Fernández en su estudio jurídico. Y ya hizo un poco más de ruido, pero bueno, ahora me parece que es el talón de Aquiles del albertismo, sacarlo o tocarlo o apuntarle a Martín Guzmán, como le están apuntando desde Kicillof hasta Amadou Boudou, pasando por el Cuervo Larroque, cuestionando la política económica, la política de tarifa, la inflación, los salarios que pierden con los precios. O sea, ya me parece que es muy fuerte el fuego amigo, si se quiere, que llega desde el kirchnerismo hacia Fernández. Ya no es tan amigo, porque Claro. cuestionar la política económica y cuestionar a este ministro en particular realmente es muy importante. Yo coincido con tus apreciaciones. Estas tensiones ya se veían desde antes, desde el inicio mismo, pero la verdad que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien además ha sido ministro de Economía de la Nación, hable de la política económica nacional, es raro. Ya habíamos escuchado al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires opinando sobre cuál debería ser la política sanitaria nacional. Sí. Algo insólito, digamos, pero bueno, en la Argentina pasa, pero ahora apuntan a la política económica, a la búsqueda del equilibrio fiscal, y eso pone en juego toda la estrategia política del gobierno y genera una tensión muy importante. Y claro, Cristina Fernández no ha abierto la boca, hablan otros por ella, pero digo, ¿cuál es el escenario que nos podemos imaginar? Supongamos que este subsecretario sigue en funciones, que la verdad yo no sabía que existía. Puede ser una persona muy capaz, pero tampoco era una persona tan trascendente como funcionario público. Si sigue, la verdad que es una desautorización pública del presidente. Ah. Y no estamos en el mejor momento del presidente, porque él había hecho su fortaleza, nosotros lo hemos conversado varias veces, era esto de ser el equilibrista. Entonces, por ejemplo, su relación con Horacio Rodríguez Larreta era generar un equilibrio con la oposición.
Bueno, se había roto y lo han retomado, pero a medias. Ahora es puertas adentro. Y es clara digo, no hace falta estar haciendo análisis tan profundos. Entonces, puede fortalecer su posición. Digo, a ver, el presidente podría echarlo, porque así como lo designa, lo echa. Digo, podría ser una muestra de fortaleza política que le sumaría puntos en la opinión pública. La cuestión es cómo sigue gobernando, si eso genera una disputa en serio con Cristina Fernández. Este camino del acercamiento o del distanciamiento es una disyuntiva que él tiene desde el primer día. Yo creo que la pandemia lo puso entre paréntesis, puede ser una oportunidad para que salga fortalecido si es que le alcanza para ratificarlo al ministro. Pero si no, yo digo, ¿cómo hace un ministro que le pide a un funcionario que depende de su propio ministerio que se vaya con el apoyo del presidente y después ese funcionario sigue? ¿Cómo sigue siendo ministro? ¿Cómo hace para tomar una decisión que sea creíble, digamos? Entonces ya no se trata si 1.000.000 de vacunas más o 1.000.000 de vacunas menos, es un tema de política económica. Sí, muy difícil. Emilio, la última consulta que te hago es una pregunta que ya en otras ocasiones te he formulado, ya también lo hemos hablado, pero te vuelvo a preguntar, porque claramente el kirchnerismo, lo escuchaba a Amado Boudou esta mañana, cuestionar al ministro de Economía por la inflación, porque los precios le ganan a los salarios, y así como Amado Boudou también lo hizo el Cuervo Larroque, y Silov diciendo que Federico Basualdo es un excelente funcionario. O sea, los kirchneristas están apuntando sus cañones sobre la política económica, sobre el fracaso en la lucha contra la inflación, sobre los subsidios, las tarifas, bueno, los salarios que pierden contra la inflación o contra los precios. Por todo esto te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Este es el gobierno de Alberto Fernández o es el gobierno de Cristina Fernández ejecutado por Alberto? ¿Cómo lo ve la gente y qué pensás vos desde tu análisis político? Yo creo que un grupo muy grande de la sociedad, básicamente los que no votaron a los Fernández, lo ven como el gobierno de Cristina a través de Alberto. Cierto es que mientras se aleja de Cristina, gana en la opinión pública, en esa parte de la opinión pública. Y el kirchnerismo lo que trata, y lo que ha tratado siempre, es de impedir que Alberto Fernández tenga poder político propio, que sea su jefe de gabinete, un buen jefe de gabinete, pero es el presidente. Entonces, si Alberto Fernández tiene la decisión de distanciarse del kirchnerismo, y yo creo que le van cerrando puertas, porque le van a hacer pagar todos los costos. Digo, si las cosas salen bien, lo puso Cristina. Si las cosas salen mal, Alberto no sirvió para ser presidente. La única posibilidad que tiene es recostarse en Sergio Massa y en los gobernadores, o sea, el peronismo no kirchnerista. Pero ahí tampoco está tan fuerte hoy por hoy, por otras circunstancias. Ha tenido diferencias con los gobernadores del propio justicialismo. Entonces, lo peor que le puede pasar es quedarse a la mitad. Una cosa es ser equilibrista y otra cosa es tratar de estar al medio siempre. Si no le deja más opciones el kirchnerismo, lo único que puede hacer es reforzar su alianza con Sergio Massa y reforzar su alianza con los gobernadores peronistas no tan afines al kirchnerismo. Schiaretti sería un socio ideal. Claro. Ya sé que no tenés la bola de cristal, la pregunta capaz que sea difícil porque uno no sabe lo que puede llegar a pasar, pero ¿vos creés que está más cerca de romperse o de doblarse? Una pregunta que podrían responder los radicales. ¿Se rompe o se dobla? No, es que son peronistas, Fernando. O sea, y con todo respeto dicho, o sea, ¿qué ha aprendido el Perón en los últimos años? Que divididos pierden 2015, juntos ganan 2019. Claro. Entonces van a priorizar estar juntos. Lo que están es peleando entre ellos
definiciones. Yo creo que en esto lo que hacen es desgastarlo definitivamente, tal vez pensando en estas elecciones y tal vez pensando en el 2023. No es raro el planteo de que el gobierno de Alberto iba a ser un gobierno de transición, un gobierno de 4 años y después vemos cómo sigue el futuro del país, siempre siendo un candidato del peronismo. Entonces yo no creo que haya una ruptura pública de la coalición de gobierno. Eso no creo que suceda porque el poder los mantiene juntos. Emilio, te agradezco estos minutos como siempre, nos seguimos hablando, comunicando a través de Canal C, de Cadena 3 y te sigo leyendo en Hoy Día Córdoba o donde publiques. Te mando un abrazo y gracias por ayudarnos a entender por dónde va la cosa en estos días en la Argentina. Muchas gracias, Fernando, un abrazo, un gusto como siempre.